He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Isaías 59, verso 1 y verso 2. Muchas veces creemos que orar es suficiente, pero la palabra nos confronta. No toda oración es escuchada. Hay oraciones que el cielo rechaza, no por falta de palabras, sino por la falta de verdad, de fe, de obediencia y perdón. En esta prédica vamos a estudiar este mensaje que estoy convencido que transformará tu vida. No es un llamado a dejar de orar, sino a dejar de orar de manera equivocada. Proverbios 15:29. Dice el Señor: Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. No se trata de cuántas horas oramos, ni de cuánta elocuencia utilizamos. Es nuestro clamor verdadero que sale de nuestro corazón, que está alineado a Dios, el que tocará el cielo. Juan capítulo 9, verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Con todo el corazón, con cada átomo de mi ser, creo que este mensaje transformará vidas, transformará familias, transformará iglesias y aún naciones. Necesitamos ser escuchados en el cielo. Necesitamos convertirnos en personas que oren eficazmente, que toquen el corazón de Dios. Hay una necesidad apremiante por aquellos siervos y siervas del Señor que se levanten a clamar y que muevan la mano de Dios. Así que vamos a estudiar este mensaje y vamos a pedirle al Espíritu Santo que obre de tal manera hoy en nuestros corazones que su semilla de la bendita palabra dé fruto en nuestras vidas. Ella no volverá vacía. Y nosotros somos una buena tierra. No sé cuánto demore este sermón, pero quiero que lo escuches atentamente. Con cada átomo de tu ser, pon toda tu intención. Dirige al Señor hoy tu corazón, permitiéndole que Él te toque con esta palabra, porque realmente puede cambiar toda situación y circunstancia que estés viviendo en bendición. En primer lugar, no ores más con incredulidad. Y quiero que abras tu Biblia en Santiago capítulo 1, el verso 6 y el verso 7. Y recuerda que la palabra de Dios, la verdad absoluta. Esto no es un mensaje de ningún hombre. Este no es un mensaje artificial. Es un mensaje que nace del corazón de Dios, directamente para aquellas almas sedientas. Si es palabra de Dios, es palabra de vida y de paz. Así que debemos estar atentos a la bendita palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y este verso es tan profundo, tan diciente y tan poderoso a la vez, porque muchas personas oran, muchas personas claman al Señor, y en ocasiones parece que hubiera un muro de bronce alrededor de ellos que les impide tocar el cielo.
Y la Biblia dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y hay un ejemplo bíblico para esta oración que se hace sin fe. En Lucas capítulo 1, el verso 18 al verso 20, había una pareja que habían orado durante años para poder recibir un hijo y ya habían llegado a la ancianidad. Pero un día Dios respondió sus oraciones y escucha lo que dice allí. Zacarías oró por un hijo, pero cuando el ángel le anunció el milagro no creyó. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo, quedarás mudo, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Puedes orar, puedes incluso gritar, puedes gemir si quieres, pero tu oración debe ir acompañada de fe, no dudando nada, dice Santiago, pues el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento de un lugar a otro. Y eso simboliza las pruebas que vienen a tu vida. Puedes orar en medio de la circunstancia, en medio de la prueba, pero cuando parece que las cosas van empeorando, entonces parece que tu fe es arrastrada de un lugar a otro. Tus palabras comienzan a transmitir incredulidad diciendo, no va a suceder nada, no podré salir de aquí. Y arruinas la oración que hiciste. Pero no te preocupes, este mensaje va a confrontarte, pero va a sanarte y te va a levantar. Te vas a levantar como el búfalo lleno de poder y de fuerza y del Espíritu, porque la palabra que es viva y eficaz también tiene la capacidad de llevarse la incredulidad, pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hoy estás escuchando palabra de Dios, así que toda incredulidad será echada fuera hoy de tu vida y recibirás tu milagro, recibirás la contestación de Dios, aunque muchas veces la contestación de Dios no sea la que esperamos, la que queremos. Sin embargo, Él nunca dejará de contestar una oración de fe, aunque la respuesta sea no, aunque la respuesta sea espera, aunque la respuesta no sea la que tú quieres, pero Él responderá a tu oración. Pero Él también responde afirmativamente a muchas de nuestras oraciones. Así que debes entender en primer lugar que la incredulidad cancela la respuesta divina. Hebreos 11:1 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hoy en el nombre de Jesús, reprende toda incredulidad. Di en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda incredulidad. Me he acercado a un Dios vivo y poderoso y recibiré lo que Dios tiene para mí. Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cuando Jesús fue a Nazaret, no pudo hacer milagros allí, porque ellos estaban llenos de incredulidad. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces Jesús ha querido obrar en tu vida? Pero nuestra incredulidad en ocasiones se interpone a la respuesta milagrosa del Todopoderoso. Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hoy en el nombre de Jesús vas a confesar con tu boca que has orado con fe y por eso recibirás el milagro, dándole la gloria al Señor. En segundo lugar, la duda te desenfoca, nos desenfoca de nuestra visión espiritual. Mateo 14:31. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Cuando Pedro estaba mirando a Jesús y bajó de la barca para caminar sobre las aguas, estaba estable, estaba caminando, estaba firme. Pero en el momento en que él bajó la mirada de Jesús, su fe se desenfocó y entonces comenzó a hundirse. No permitas que la incredulidad te desenfoque. Mantén puestos tus ojos en el galardón de vida eterna, en el galardón que Él ha prometido para los que le aman, en creer en un Dios bueno y poderoso que suplirá tus necesidades. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dándole gloria a Dios. Dice Romanos 4:20. Se nos dice del Padre Abraham que él se fortaleció en fe dándole la gloria a Dios. Así que es un buen momento para darle gloria al Dios Todopoderoso. La fe activa el poder de Dios. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Es necesario que entiendas que lo que Dios te prometió y lo que le estás pidiendo a Dios, si es un milagro, entonces no habrá forma humana de que lo recibas. No sé si me estás entendiendo, pero muchas veces oras al Señor y esperas que Él actúe como tú quieres que sea. Y entonces estás anulando la respuesta de Dios. Imagínate a Moisés clamando frente al Mar Rojo. Imagínate que Moisés estuviera pidiendo que Dios destruyera a los egipcios o que enviara una gran barca que pudiera trasladar a los israelitas de una orilla a la otra. Anularía por completo el milagro de Dios. Moisés simplemente clamó al Señor que lo librara de esa prueba frente al Mar Rojo. Y Dios se encargó de abrir un camino nuevo. A nosotros nos toca creer y clamar, y entonces Él actuará. Si estás orando para ser sanado de una terrible enfermedad, no le digas al Señor que actúe de esta forma o de esta otra forma. Déjalo que Él actúe como quiera. Si quiere enviar un ángel y sanarte a través de ese ángel, que lo haga. Si quiere enviar a un ministro y a través de ese ministro sanarte, que Él lo haga. Si quiere enviarte incluso al hospital y a través de la ciencia médica sanarte, que lo haga. No permitas que tu incredulidad le diga a Dios lo que tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. Tu trabajo es creerle y dejar que Él actúe como quiera. Así que es tiempo de orar con fe, de renunciar a la incredulidad. No sigas orando con incredulidad. Ese es el primer punto. El segundo punto, no ores más con pecado oculto. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay otro texto que quiero que leamos antes de explicar esto. Isaías capítulo 1, verso 15 y 16. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Lávense pues, límpiesen, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dios no podrá escuchar a una persona que permanece en pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Y cuando una persona oculta un pecado, se resiste a dejar ese pecado, entonces su comunión se ve totalmente restringida. Esa comunión que tenías con Dios se ha dañado, se ha cortado a causa del pecado oculto. Es necesario renunciar al pecado oculto, como dice la primera carta de Juan. Hijitos, estas cosas les he escrito para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. El pecado no es en sí el problema de nosotros, porque todos hemos pecado, todos le hemos fallado a Dios. El problema es deleitarse en el pecado. El problema es no confesar el pecado, es seguir viviendo en pecado. El problema es no renunciar al pecado, no cambiar nuestra forma de vivir.
La Biblia dice en Primera de Juan que si alguien dice que no tiene pecado, es mentiroso. Así que todos los días vamos a fallar a Dios. Pero cuando pecamos deliberadamente y pensamos que podemos burlarnos de Dios, es entonces cuando corremos el peligro más grande de que nuestra comunión con el Espíritu Santo se dañe y se arruine todo lo que está a nuestro alrededor. El pecado nos tiene que hacer doler el corazón cuando le fallamos a Dios. Esa es la única forma de relacionarnos con este terrible mal que acosa a la humanidad. Es sentir dolor por fallarle a Dios y rechazar, resistir, pelear, luchar cada día. Aunque fallemos, pero cada día luchar hasta las lágrimas y resistir a esa tentación de desobedecer a Dios. 3 implicaciones para nosotros cuando oramos en pecado. En primer lugar, el pecado no confesado bloquea el cielo. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No puedes esperar ser prosperado si estás encubriendo un pecado en tu vida. Si encubres cosas como el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, no esperes que Dios te prospere. No esperes que Dios actúe a tu favor. Es necesario que entiendas que el pecado es lo más terrible que ha pasado en este mundo. Fue por el pecado, por tu pecado, por mi pecado. Jesús murió por tu pecado y mi pecado. El pecado es tan asqueroso que hizo que aquel que nunca había cometido pecado muriera por él. Jesús tuvo que morir por ti y por mí. Así que la cruz demuestra nuestra caída, demuestra lo perverso que fue el pecado en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es necesario que miremos el pecado como Jesús lo ve, como Dios lo ve, como el Espíritu Santo lo ve. Dios demanda limpieza antes de comunión. En el Salmo 24, el verso 3 y 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Es necesario que vengamos al Señor con un corazón contrito y humillado, arrepentido. Todos han pecado, todos hemos pecado. Incluso cuando venimos a Cristo, seguimos batallando contra nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Pero es necesario arrepentirnos y vivir una vida de continuo arrepentimiento, sabiendo que Él tiene misericordia con aquellos que se arrepienten, que confiesan su pecado de todo corazón. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y cuando habla de limpieza, habla de integridad, no un corazón dividido. Recuerda que Dios no te pide una parte de tu corazón. Dios pide todo tu corazón. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muchas personas quieren oír un mensaje donde les hablemos de sencilla fe. Simplemente pueden venir a Dios y pueden seguir viviendo sus vidas en pecado, pero si tienen fe, Dios les va a responder. Debo decirte que esto no es así. Puedes tener toda la fe que quieras, pero la oración del impío es abominación a Jehová. Dios es bueno y misericordioso, pero su gracia y misericordia tienen un límite. Una vida santa es una vida eficaz en la oración. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y el Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así que es necesario examinar nuestro corazón. ¿Hay pecado oculto en nuestras vidas? Puedes tener mucha fe, pero si hay pecado oculto en nuestras vidas, ese pecado estorba tu comunión, estorba tus oraciones, estorba el poder de Dios. Dios quiere actuar,
pero muchas veces es nuestro pecado el que le impide bendecir nuestras vidas. En tercer lugar, el tercer punto, no ores más sin perdonar. Marcos 11:25. Y cuando estés orando, perdona, para que también tu Padre que está en el cielo te perdone y puedas ser perdonado. Hay un ejemplo bíblico en Mateo 18, y voy a leer el verso 32 y 35. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a los hombres sus ofensas. Y allí se nos cuenta la historia de dos deudores, uno que debía 100 denarios, mucho dinero, y otro que debía 10,000 talentos, un dinero inimaginable, impagable en ese tiempo y ahora. El problema fue que aquel que fue perdonado por deber esos miles de talentos no fue capaz de perdonar a aquel que tan solo debía 100 denarios. Así que Dios se enojó y este hombre fue entregado a la cárcel y a los verdugos. Y dice la palabra del Señor: de cierto os digo que no saldrá de allí hasta que haya pagado hasta el último cuadrante. Y esta historia es tu historia y mi historia. Todos teníamos una deuda impagable. Miles y miles de talentos, algo que jamás tú y yo podríamos pagar si se representara en dinero. La deuda de nuestro pecado merecía la muerte. Esa es la paga por el pecado. Y Jesús tomó nuestro lugar y nos perdonó, pagó nuestra deuda. Pero el problema es que cuando nosotros no queremos perdonar a alguien que nos ha ofendido, por terrible que nos parezca lo que nos haya hecho, somos semejantes a aquel hombre que fue perdonado por deber esa deuda tan gigantesca de miles y miles de talentos. Y somos igual a ese hombre. Y si no perdonamos, vamos a ser entregados a la cárcel. Vamos a ser entregados a los verdugos y no saldremos de allí hasta que perdonemos. Así que hay implicaciones para nosotros cuando no perdonamos. El perdón es un requisito para yo ser perdonado por el Padre. Mateo 6, 14 y 15. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre que está en el cielo. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y Colosenses 3:13. Sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo. ¿Quieres ser perdonado? Entonces debes perdonar. Si crees en el perdón de Dios, también lo ofrecerás. Y muchas personas han vivido situaciones terribles y dolorosas, pero si no perdonas, tampoco serás perdonado. Y puedes alegar que es que lo que a ti te hicieron es muy grave. Y créeme, he escuchado a personas que les han hecho cosas muy graves, muy terribles, pero Dios les ha dado la capacidad de perdonar y a ti también te la dará. No hay comunión con Dios si hay odio en el corazón. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20. El que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Mateo 5, 23 y 24. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjala en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Así que es necesario que perdones para que tu comunión no se destruya, para que no haya un estorbo en tu vida, como dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Perdonar nos libera del veneno del alma. Romanos 12, 19. No se venguen a ustedes mismos. No sean vencidos de lo malo, venzan con el bien el mal. Así que es necesario que entiendas que cuando ofreces perdón, tú mismo serás libre, completamente libre. Ahora, en cuarto lugar, no ores más sin accionar tu fe. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Y en el primer punto hablamos que no debes orar con incredulidad. Pero en este cuarto punto hablaremos de que debes accionar tu fe. Y son dos cosas distintas. Hay personas que tienen fe, pero que sencillamente no quieren caminar. No quieren hacer lo que ellos tienen que hacer. Dios hace su parte y yo hago la mía. Cuando Moisés estaba clamando frente al mar rojo, el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios abrió el mar, pero Dios no los iba a empujar. Dios tampoco iba a enviar un ángel a que los llevara volando. Ya había hecho el milagro más grande, que era abrir el mar. Ahora les tocaba a ellos accionar su fe y comenzar a caminar, aunque sintieran que sus pies de repente se iban a mojar un poco. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Hay un ejemplo precioso en Josué capítulo 6, verso 3 en adelante. Dice: rodearéis pues la ciudad, y todos los hombres de guerra al unísono. Al séptimo día daréis 6 vueltas, y el pueblo gritará con gran voz, y entonces el muro de la ciudad caerá. Josué no solo oró, obedeció, actuó en fe. La respuesta vino con acción, no con pasividad. Dios responde a la fe activa, no a la fe pasiva. Hebreos 11:7 dice que por la fe, siendo advertido Noé por Dios, preparó el arca en que su casa se salvase. Noé tenía fe, pero él no se quedó quieto. Él tenía una obra que hacer. Hay muchas personas que creen en la venida de Cristo, pero nunca predican, no comparten el mensaje del Señor. Así que si tú estás escuchando este mensaje, debes compartirlo con aquel que sabes que lo necesita. Lucas 17:14. Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y esta es la historia de 10 leprosos que fueron sanados por el Señor. Pero el Señor no los sanó instantáneamente. Él les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, 1, 2, 3 kilómetros, entonces fueron sanados. Así que es necesario actuar, una fe comprometida, una fe proactiva. Si tienes fe, levántate y conquista lo que Dios tiene para ti. La obediencia es la verdadera evidencia de la fe verdadera. Dice en Juan capítulo 2, verso 5: haced todo lo que os dijere. Y el agua se convirtió en vino. Cuando Jesús estaba allí en las bodas de Canaán, entonces el vino se había acabado. Él dijo a aquellos que estaban sirviendo: echen agua en las tinajas de barro. Si ellos no hubieran hecho esa acción, si no hubieran obedecido, jamás hubieran visto el milagro. Es necesario que entiendas que debes clamar, pero debes actuar. Tú y yo fuimos llamados a vivir en hechos poderosos del Espíritu Santo. El libro de los Hechos del Espíritu Santo es un relato de hombres y mujeres que creyeron al Señor, que oraban con fe, pero que se levantaron a predicar, que se levantaron a orar por otros, que se levantaron a sanar enfermos, resucitar muertos y limpiar leprosos. Dice en Hebreos 11:8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir sin saber a dónde había de ir. Qué tremendo es actuar con fe. Muchas veces no entendemos lo que Dios nos está pidiendo que haga, pero si hacemos lo que Él nos dice que debemos hacer, veremos la respuesta milagrosa de Dios. La acción en fe desata milagros. Hechos 3, capítulo 3, versos 6 y 8. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y levantándole por la mano, al instante se le afirmaron los pies. Cuando accionamos la fe, entonces estamos listos para recibir
los milagros de Dios. Y en quinto lugar, no ores más sin intención de obedecer. Primera carta de Juan, el capítulo 3, verso 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y hay un verso tremendo en Jeremías que explica lo que dice en Primera de Juan. Jeremías 42. Israel pidió dirección, pero cuando Dios les habló no obedecieron. Dice allí, engañasteis vuestras almas, os lo he declarado, y no habéis obedecido. Dijeron a Jeremías, hablas falsamente. Dios había advertido a este pueblo, pero no obedecieron. Si vas a orar, pero no tienes la intención de obedecer, nada sucederá. Si le pides al Señor que te ayude, si estás lidiando con un pecado oculto, con un vicio, pero definitivamente no tienes la intención de obedecer, nada sucederá. Así que es necesario que tengas la intención de obedecer. Dios no habla para ser ignorado, sino obedecido. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Te das cuenta de algo? Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Declaramos que somos personas de fe. Buscamos el rostro de Dios todo el tiempo, pero la mayoría de veces no tenemos la intención de obedecer. Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Cuando tú y yo tenemos la intención de obedecer y hemos propuesto en nuestro corazón obedecer como Daniel cuando estaba en Babilonia, entonces podremos enfrentar las crisis y las pruebas que sean. Y todo nace de la intención, todo nace de proponer en el corazón, porque realmente sin la ayuda de Dios es imposible obedecerle. La oración sin obediencia es religiosidad vacía. Isaías 29:13. Este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Es necesario que entiendas que nuestra intención, que nuestra obediencia debe estar alineada a lo que dice nuestra boca cuando oramos y clamamos. ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Es mejor obedecer que cantarle himnos preciosos al Señor. Y amo adorar al Señor, amo cantar himnos, pero necesitamos salir de la religiosidad. Dios no se complace con el cristianismo cultural. Dios no se complace con que tú y yo vengamos al lugar de reunión y como iglesia adorémoslo. Si es que nuestro corazón no está alineado, si es que nuestra conducta no ha cambiado o no hay un corazón contrito, arrepentido y humillado. No estamos exentos de caer, pero sí podemos arrepentirnos de todo corazón. La obediencia es el camino al favor y al respaldo de Dios. Deuteronomio 28, verso 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, Él te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo obedecemos, hay un respaldo sobrenatural de Dios. Hemos recibido gracia, hemos recibido misericordia, pero recuerda siempre que el Hijo obediente recibe una doble porción. Así que hoy quiero con todo el corazón pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a obedecer. Es el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, como dice Romanos 8:26. Muchas veces no sabemos pedir, pero el Espíritu va a interceder por nosotros con gemidos indecibles. No se trata de orar más, sino de orar con entendimiento, como dijo el apóstol Pablo, con fe, con un corazón limpio,
con perdón, con obediencia, con pasos firmes hacia lo que creemos. Dejemos de repetir oraciones vacías y comencemos a entrar en el lugar santísimo con un corazón sincero. Hebreos 10:22. Acerquémonos, pues, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es tan tremendo, y hay una imagen preciosa en Apocalipsis 5, verso 8. Dice que ellos tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cada oración que haces al Padre Celestial en el nombre de Jesús nunca quedará vacía. Pueden haber estorbos, pero ten por seguro que Dios ha escuchado. Es necesario que alinees tu corazón. Esta palabra nunca será para destruirte, por el contrario, es para levantarte, es para llevarte a ese lugar donde verás la bendición de Dios. Es para que podamos hoy entender que Dios está deseoso de bendecir nuestras vidas, pero si no estamos viendo la bendición en nosotros es porque hay cosas que hay que arreglar. Y Dios ha tenido paciencia y misericordia, pero ha llegado el momento de decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, límpiame, restáurame. Quiero orar con fe, quiero orar en obediencia. Quiero alinearme a tus propósitos. Quiero renunciar completamente a todo pecado oculto. Quiero perdonar al ofensor. Y quiero actuar. Quiero que esa oración me lleve a actuar. Una oración de un perezoso no será escuchada. El perezoso, dice la Biblia, que se queda en su cama todo el día diciendo: el león está a la puerta, acechando en la calle. Pero un verdadero hijo de Dios desecha la pereza y se levanta a hacer lo que tiene que hacer. Muchos claman para ver milagros y respaldo de Dios en sus vidas, pero deben levantarse a obrar, a trabajar, a que los hechos en los que vivieron los apóstoles se repitan en nuestro tiempo. Esto no es para gente perezosa, es para gente que está deseosa y que puede decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Hoy clamamos al Espíritu Santo para que esta palabra se haga carne en cada corazón, que pueda traer un avivamiento en nuestras vidas, en nuestras almas. Y damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque sabemos que Él está en medio de nosotros y que estas palabras penetrarán, producirán un fuego en cada corazón, y cada alma que ha sido llamada al arrepentimiento tendrá un corazón sensible para decirle: Señor, perdóname, me alineo a tu voluntad, me arrepiento y quiero servirte. Le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta palabra. Amén y amén.